Le bendiga a todos, hermanos. Bendiciones a todos. Acá en Conexión Espiritual estamos mirando en el día de hoy la Pascua y el Éxodo en Éxodo capítulo 12. Comencemos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí estudiando tu palabra. Otra oportunidad que nos das de poder abrir nuestros ojos en esta mañana, Señor, para que podamos honrarte con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestras palabras y en nuestros hechos. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, a discernir entre el plan tuyo y el interés personal de cada uno de nosotros. Que podamos vivir vidas, Señor, que tengan como meta agradarte a ti y honrarte a ti en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, estamos mirando entonces lo que es la última plaga, que fue el capítulo 11, y ahora vamos a estar mirando capítulo 12, que habla del primogénito destruido, habla de la Pascua en esa transición también, y el adiós final en esa parte. Entonces, primero que nada, la percepción general, ¿verdad? Es el hecho de que Cristo es nuestro Cordero Pascual, y se puede ver como los detalles de la Pascua semejan los eventos que rodearon la muerte de Cristo. Por ejemplo, en la Pascua, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versículo 3, el sacrificio debía de ser un cordero. Cristo era el cordero asimismo del hombre. De igual manera, podemos ver que eso lo dice Primera de Corintios 7, 5, 7. En la Pascua, el cordero debía de ser sin tacha, como lo dice Éxodo capítulo 12, versículo 5. Y Primera de Pedro 1, 18 y 19 nos instruye que Cristo era sin falta. Tenemos entonces también en el capítulo 12, versículo 5 de Éxodo, que el cordero debía estar en la flor de su vida. Y Juan 8:57 nos dice que Cristo estaba en la plenitud de su vida cuando murió. Y en la Pascua también, como lo dice Éxodo 12:23, la sangre del cordero fue derramada para que Israel tuviera vida. Y en Juan 3:16, como lo dice en cuanto a Cristo, la sangre de Cristo fue vertida para que el mundo tuviera vida a través de él. Así que, hermanos, la muerte es algo que nunca es agradable, ¿verdad? Cuando muchos mueren, eso es un desastre. Imagínense el impacto nacional, hermanos, por lo menos uno en cada casa en Egipto murió una noche. Imagínense qué impacto, hermanos. No solamente que hayan muerto uno o dos o murió el del faraón, sino que un poquito de todo, prácticamente por todos lados. Pero entonces lo que podemos ver es que en este momento, todo esto que tomó lugar, pues era necesario, hermanos, para así mismo poder probar a un rey testarudo y enseñarle que verdaderamente había un Dios verdadero. La liberación llegó a los israelitas mediante la fe en la sangre aplicada a los postes de sus puertas, los tinceles de las puertas. Entonces, siglos más tarde, Jesucristo, el Cordero de Dios, dio su vida para libertar a los hombres de las ataduras del pecado. Y una pregunta que podemos reflexionar, ¿ha sido la sangre de Cristo, verdad, puesta sobre su corazón? No literalmente, sino figurativamente. Si es así, pues debemos de darle gracias a Dios por lo que Él sufrió por cada uno de nosotros. Y si no, pues ahora mismo es el mejor momento de hacer una oración y decirle a sí mismo, decirle, Jesús, gracias por tu muerte en la cruz. Yo reconozco mis pecados, mis fallas, y que moriste al tercer día, resucitaste. Moriste en la cruz y al tercer día resucitaste. Ven, mora en mi corazón. Te recibo hoy como mi redentor del pecado y como mi cordero pascual. En nombre de Jesús. Amén. Una oración tan simple como es, hermanos, es literalmente el paso que tenemos que tomar todos para poder darle la bienvenida a Cristo en nuestras vidas. No tiene que ser algo sobrenatural, no tiene que ser algo totalmente sensacionalista, sino ese paso de fe que sale de lo más interior. Así que la sangre de Cristo es el sello del testamento. Quiero que veremos algunas cositas aquí, algunos detalles sobre lo que fueron todas estas plagas. Primero que nada, em, el Nilo contaminado, vemos que rasgos especiales tenemos que habían peces muertos, un olor
hediondo, agua que no se podía beber. Magos egipcios imitaron la plaga en menor escala, pero no pudieron quitarla. Y esto duró 7 días. También en Egipto tenían lo que era el Nilo mismo. Había un guardián de la fuente del río que se llamaba Kunum. Y estaba también Api, que era el espíritu del Nilo. Estaba también Osiris, que era el Nilo a su corriente sanguínea, y varios peces deidades. Api también era de los cocodrilos. Así que hermanos, tenían de todo, tenían dioses con D minúscula. La parte de las ranas, pues los magos imitaron la plaga, pero no pudieron quitarla. Api y Eket eran los diosas de las ranas relacionadas con la fertilidad. Plaga número 3, el polvo y piojos. Sin advertencia, magos incapaces de imitar la plaga la atribuyeron al dedo de Dios, como lo dice Éxodo capítulo 8, versículo 19. Y había un dios llamado Seb, que era el dios de la tierra, con D minúscula. Entonces, próximo a la cuarta, el enjambre de moscas no afectó a Gosén, donde vivían los israelitas. Faraón primero ofreció 2 compromisos. Y ahí está Wachit, que es la diosa mosca. El número 5, tenemos la muerte de animales domésticos. Y esto lo que sucede es que sin advertencia, primera plaga que afecta directamente a la propiedad personal. Animales de los israelitas exentos, que solamente los egipcios. Entonces, objeto de adoración, el dios Patá, Ator, Nebis, Amón, que eran dioses asociados con los toros y con las vacas. Luego, cuando viene entonces la plaga de las úlceras. Sin advertencia, primera plaga que afecta directamente la salud personal. Magos incapaces de presentarse en la corte por las úlceras. Entonces, aquí viene Sekhmet, que es la diosa de las epidemias, y Serapis e Imhotep, dioses de la sanidad. Número 7. Ahora viene el granizo y el fuego. En la mayor parte de Egipto llueve poco o nada. Esa tormenta no tiene paralelo histórico. Gosén no tocada. Primera de las confesiones de Faraón. Nut era la diosa del cielo. Y también tenemos a Isis y Set, que eran deidades de la agricultura. Y Shu, que era de la atmósfera. Langostas. Vemos acá que está la cosecha de Egipto perdida, 100% Faraón, ofrece el tercer compromiso, la segunda confesión. Y aquí vemos lo que es la Serapla, que era un protector contra las langostas. Vemos también acá por igual manera que las tinieblas, parece que Israel tenía luz en Gosén, duró 3 días. Y aquí están los diferentes dioses de objeto adoración. Ra, Amón, Ra, Aten, Atum, Horus, Aracale, dioses del sol, y también Tot, dios de la luna. Y el último, la muerte de los primogénitos, específicamente fue designado por Dios como la plaga final. Y el primogénito muerto en cada familia egipcia, Faraón expulsa a Israel incondicionalmente. Y ahí todos los dioses de Egipto, incluso el Faraón, eran asimismo adorados en cuanto a esa última plaga. Entonces, podemos ver acá también que, qué sucede. En el capítulo 12, vamos a ver, nos dice cierta información bien importante. Vemos que algunas de estas de las fiestas fueron instituidas por el mismo Dios. Y estas fiestas hasta el día de hoy, muchos judíos, ¿verdad? Ellos continúan las prácticas de estas celebraciones, de estas fiestas. La Pascua había sido una festividad designada para celebrar la liberación de Israel de Egipto y para recordar al pueblo lo que Dios hizo. Entonces también las fiestas pueden ser importantes hoy en día como recordatorios anuales de lo que Dios ha hecho como por nosotros. Así que debemos de buscar en nuestros hogares, ¿verdad? Desarrollar tradiciones en familia para hacer resaltar el significado religioso de ciertas fiestas. Estas sirven como recordatorios para la gente mayor y como experiencias de aprendizaje también para los jóvenes. Entonces, para que los israelitas se salvaran de la plaga de la muerte, tenían que matar, ¿verdad? Un cordero sin defecto, hermano, bien clave esa parte, sin defectos, y
Tenían que colocar su sangre derramando en los marcos de las puertas en cada casa. Y esto representaba, ¿verdad? Que al matar el cordero los israelitas estaban derramando sangre inocente. El cordero representaba un sacrificio, un sustituto de la persona que se suponía debía de morir en la plaga. Entonces, había una cosa, una palabra, si la he escuchado, que se llama expiación. Es una sustitución. En ese caso está sustituyendo a la persona que se supiera que muriera por medio de la plaga. Desde ese punto en adelante, el pueblo hebreo tendría un entendimiento claro de que el ser salvos de la muerte significaba que otra vida debía ser sacrificada en su lugar. Entonces, la fiesta de la Pascua era una celebración anual para recordar la noche en el cual en el ángel de Jehová pasó sobre las casas de los israelitas. Los hebreos siguieron las instrucciones de Dios y colocaron la sangre del cordero en los postes de las puertas de sus casas. Y esa noche el primogénito de cada familia que no tuviera sangre en los dinteles de la puerta sería entonces muerto. El cordero tenía que matarse para proporcionar la sangre que los protegía. Y esto anunciaba la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que dio su sangre por los pecados del mundo. Dentro de sus casas, los israelitas comieron una cena de Pascua que incluía cordero asado, hierbas amargas y pan sin levadura. El pan sin levadura se podía hacer rápidamente ya que no tenían que esperar a que leudara. Así que podrían estar listos para salir en cualquier momento. Las hierbas amargas significaban la amargura de la esclavitud. Hermano, si usted ha hecho esta ceremonia, ¿verdad? De comer ese tipo de comida, es bien interesante, ya que literalmente lo que la lengua, ¿verdad? El sabor, lo que están saboreando es un recordatorio físico del dolor, ¿verdad? Que pasaron ellos de la esclavitud hasta la libertad. Comer la cena de la Pascua mientras que llevaban ropas para viajar era una señal de la fe de los hebreos, aunque todavía no eran libres, tenían que prepararse ya que Dios les había dicho que los sacaría de Egipto. Entonces, en su preparación fue un acto de fe para así poder cumplir de las promesas que Dios había puesto en las Escrituras. Entonces, la Pascua lo que hace es que se convirtió en en un memorial anual de la forma en que Dios liberó a los hebreos de Egipto. Y cada año el pueblo se detendría entonces en ese día para recordar, ¿verdad?, la liberación que Dios había traído. Dieron gracias a Dios por salvarlos de la muerte y por sacarlos de una tierra de esclavitud y de pecado. Y los creyentes actuales también experimentaron un día de liberación, el día en que fuimos librados de la muerte espiritual, de la muerte del pecado. La cena del Señor es nuestro como Dios lo ha librado en el pasado y en sus promesas de una nueva vida con Él. Así que podemos ver aquí, hermanos, que todos los primogénitos de los egipcios murieron. Toditos, hermanos, todos los primogénitos. Sin embargo, todos los niños israelitas se salvaron, debido a que la sangre del cordero había sido colocada en los dinteles de la puerta. Así es que comienza la historia de redención, que es el tema central de la palabra de Dios. La redención significa que volver a comprar algo o salvar de la cautividad por el pago de un rescate. Eso, cuando escuche la palabra redención, Cristo es nuestro redentor, ¿verdad? Él pagó el precio por nosotros, Él restauró, ¿verdad? A través de un pago que fue su vida, nuestro rescate. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios aceptó una ofrenda simbólica. Jesús aún no había sido sacrificado. De esta manera, Dios aceptaba la vida de un animal en lugar de la de un pecador. Y al venir Jesús, Jesús sustituye entonces la vida de este animal sin defecto con su vida, para que así cargara él el castigo de nuestros pecados que merecíamos nosotros, pero que tuviéramos la habilidad de poder ser perdonados a través de su sacrificio. Y desde el momento que Jesucristo muere en la cruz, hermanos, ya no hacían falta que fueran a ofrecer sacrificios así vivos de animales frente a Dios. Debemos de reconocer que si queremos librarnos de las consecuencias mortales de nuestro pecado, se debe de pagar, ¿verdad?, un tremendo precio, pero no tenemos que pagarlo nosotros, ya que Jesucristo, nuestro sustituto, nos redimió con su muerte en la cruz. Y nuestra parte es confiar en Él y aceptar su regalo de vida eterna. Nuestros pecados han sido pagados y el camino está libre para que
comencemos una relación nueva con Dios, como lo dice Tito capítulo 2, versículo 14, y como lo dice Hebreos 9 del 13 al 15 y del 23 al 26. Entonces es importante que algunas traducciones de la Biblia, de diferentes versiones, mencionan que la sábana donde llevaban la masa estaba en una amasadera. Eso era un gran tazón, ¿verdad? Hecho de madera o de bronce o cerámica que se utilizaba para amasar la mezcla. Y luego lo que hacía era que el pan se hacía combinando agua con harina en el tazón, con un poco de levadura, que así había apartado la masa del día anterior. Entonces el pan era el alimento principal de la dieta de los hebreos. Y por eso era vital cargar con la masadera. Este podía llevar mente fácil, se podía llevar fácilmente en los hombros. Entonces, hermano, en el hombro. Entonces es importante que cuando entendemos, cuando la Biblia habla de pan, está hablando literalmente de lo que sustenta al hombre físicamente. ¿Ok? A eso se refiere. Cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, el vivir el hombre estamos refiriéndonos, ¿verdad? Se está refiriendo a la palabra de Dios, a lo que es la sustancia, ¿verdad? El sustento de la comida. Se estima que el total de la gente que salió de Egipto fue de 2 millones aproximadamente cuando dice toda clase de gentes. Quizás se refiere a egipcios y a otros que fueron llevados a los hebreos por las obras poderosas de Dios y quienes decidieron salir de Egipto también junto con ellos. Así que hermanos, vamos asimismo a orar por la palabra y a recordaros hermanos que cuando vengan las dificultades como vinieron estas plagas, ¿verdad? Que quizás a veces la gente, como vio el faraón, endureció su corazón en vez de reconocer a Dios y en vez de entender, ¿verdad? Que Dios verdaderamente era el camino, la verdad y la vida. Tengamos cuidado, hermanos, que nosotros no permitamos que nuestro intelecto nos guíe por el camino incorrecto. Vamos a darle a Dios lo que se merece, vamos a caminar con Él como Él desea que lo hagamos y vamos a permitir dentro de nosotras mismas, de nuestras propias vidas, hermanos, que no hayan distracciones que nos alejen de Dios. Amado Dios, gracias, Padre, por esta palabra que hemos leído. Gracias, Señor, porque entendemos todas estas plagas que tomaron lugar. De igual manera, entendemos cómo nosotros podemos ser copartícipes de este tipo de cosas que van en contra de tu palabra. Ayúdanos y guíanos, Señor, a que podamos vivir vidas donde seamos fieles hacia ti diariamente. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.